pues vamos a empezar. Bienvenidos todos los que nos acompañan aquí este día y a los que nos acompañan en el streaming también. Sean bienvenidos a la tercera charla del Círculo de este año, la segunda temporada. El día de hoy vamos a hablar, tenemos como invitados a 3 editores con carreras diferentes, pero al mismo tiempo pues, editores. Les quiero dar la bienvenida y un agradecimiento especial por haber aceptado esta invitación. En primer lugar tenemos a José María Espinaza. Además de ser poeta, ensayista y crítico, es profesor, periodista y editor. Voy a tratar de acotar un poquito las presentaciones y ustedes me van a ayudar, por favor, a presentarse también un poquito. Gracias. Actualmente, bueno, José María Espinaza es fundador de la editorial Ediciones Sin Nombre. Nos acompaña también Gerardo González, editor y traductor, y es director editorial de Aldus. Y Alejandro Cruz Atienza, editor y fotógrafo, y él es fundador de la editorial La Caja de Cerillos. Bueno, ya vamos a, poco a poco, nos van a contar un poquito más acerca de sus 3 proyectos. Esta charla tiene un objetivo, conocer un poco a profundidad, o bueno, un poco más a profundidad, el entorno de las editoriales independientes, puesto que han venido posicionándose en los últimos años y creemos que como traductores pues es interesante, es importante conocer de entrada cómo se denominan ellos desde a partir de el título de editorial independiente, para ellos qué significa esto, qué los hace diferentes a las otras editoriales, por así decirlo. Y bueno, también un poco en la coyuntura de la 6ª edición de la Feria del Libro Independiente, que se realizó entre mayo y junio en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura, en donde el profesor José María Espinaza recibió un reconocimiento por su trayectoria como editor. También queremos hacerle ese reconocimiento nosotros en este día. Y bueno, pues empezamos, les paso el micrófono y conforme vayamos platicando, vamos a dialogar un poquito con ustedes acerca de nuestras dudas y preguntas que surjan. Gracias. Empiezo yo. Al maestro. Sí, en efecto, la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, en el marco de la feria, organizó un velorio para mí. García Márquez siempre decía que le habría gustado asistir a su entierro, pues algo más o menos me pasó. La diferencia de edad es importante porque, sobre todo en el terreno de la traducción, yo y mi generación ha sostenido una posición que ahora no está de moda, para bien, porque uno de los asuntos que ha surgido, digamos, en los últimos 15 años, es que las editoriales independientes, ahora voy sobre qué significa esta noción de independientes, han tomado como bandera una defensa importante del derecho de autor. ¿Sí? Mientras que, digamos, antes del 2000, en el 90, 91, 92, los 80, los 70, el derecho de autor era una cosa que no se respetaba. Uno recibía una revista francesa o norteamericana o inglesa, traducía el texto, lo mandaba a un suplemento de algún periódico y se publicaba inmediatamente sin avisar a nadie. Yo creo que esto era
una gran virtud de la cultura mexicana. El suplemento que dirigió Carlos Monsiváis en la revista Siempre nos mantuvo informado de lo que se pensaba en Los Ángeles, en Nueva York, en París, en Berlín, en Londres, por las traducciones que hacía, todas ellas piratas, ¿sí? Por más que la revista Vuelta y la revista Nexos pataleaban y mandaban con toda razón cartas diciendo que ellos tenían la exclusividad del Magazine Literario, de Spirit o de alguna de estas revistas, la verdad es que la velocidad con que lo hacían en esos suplementos volvía muy, muy difícil respetar ese derecho de autor. Las editoriales independientes tenían en esa época, 70s, 80s, una vinculación con movimientos contraculturales, cosa que ahora han perdido, digamos, han perdido casi todas, hay algunas que todavía lo mantienen, pero actualmente una editorial independiente lo que significa es que no tiene una estructura corporativa, es una definición puramente técnica, ¿sí? No ideológica como lo era antes, ¿sí? No defendiendo otro rumbo del pensamiento, incluso de la manera de editar, las ediciones en mimeógrafo, las ediciones en fotocopias engargoladas, en fin, que eran también edición independiente. Esto empieza a cambiar más o menos en la década de los 90 y todo esto vinculado a un elemento sociopolítico que es el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? La traducción es, yo creo, uno de los termómetros con que se mide la buena salud de una cultura. Una cultura que traduce mucho es una cultura que tiene buena salud. Esto lo podríamos comprobar si hacemos un poquito de historia de la traducción en el siglo XX mexicano, por ejemplo. A mí siempre me impresiona que La Tierra Baldía se conoce en México 2 años después de que se publica en Londres. Muy poco tiempo, ¿sí? En 1923 ya hay una traducción, Páramo, de La Tierra Baldía, de Flores, de un profesor de Guadalajara, que apareció en revista. Exactamente. Sí, es que estaba haciéndome una acotación sobre el ser y el tiempo de Heidegger, que también aparece en español mucho antes que en inglés y en francés, ¿sí? Entonces, estos son buenas señales. Pero, como habrán visto, los editores, creo que les pasará a todos lo mismo, rápidamente, cuando oímos traducción, hablamos de traducción literaria. La traducción, en el sentido más amplio, que incluye traducción técnica, traducción comercial, traducción simultánea, otras ramas de la traducción, la verdad es que reflejan lo que sucede en la traducción literaria. O cultural, porque digamos Heidegger no es literatura, es filosofía, pero la traducción de textos de reflexión o de creación es lo que determina esa salud. ¿Y qué pasa en México? Que pasa que se le presta mucha atención a lo que dicen otros países. Es una cultura muy curiosa, muy interesada en lo que está ocurriendo en otros lados. Y lo es desde hace 100 años. La prueba son las traducciones de Salomón de la Selva, nicaragüense pero que vive en México, de Salvador Novo, y desde luego la que hicieron los modernistas y la generación del Ateneo de los escritores franceses, la cultura que más influía en esa época en el país. Este es otro de los cambios que se da. A partir de las primeras apariciones de las traducciones literarias de Novo, de Salomón de la Selva, empieza a ocurrir un
redireccionalidad del interés de la cultura mexicana, no hacia Francia, sino a la cultura anglosajona, Inglaterra y Estados Unidos. Este es un cambio profundo, es un cambio muy importante de costumbres culturales. ¿Dónde podemos determinar eso? Yo creo que uno de los elementos clave es 1939, la llegada de el exilio español, y dentro de esas 20,000 personas que llegaron, un buen sector de traductores. El más importante, Agustí Bartra, que realizó una labor que ahora nos parecería asombrosa, no dormía, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que se tenía que ganar la vida y la única manera que tenía era de traducir, y traducía a destajo extraordinariamente bien. Él publica en la UNAM la antología de poesía norteamericana moderna, que es central, ¿sí? Se debe haber publicado en el 55, 58, y después ha tenido todo tipo de ediciones piratas, no piratas. La UNAM la sigue reeditando, aparece en fotocopias en los tiraderos de Filosofía y Letras de los SHs, y ahí tenemos La Tierra Baldía, tenemos a Pound, tenemos a Whitman, ¿sí? En versiones muy buenas y con un panorama muy completo de lo que es esa lírica. Misma que después se va a desarrollar en la presencia de los beats en México y continuará hasta ahora. Aldous recientemente publicó una antología de los poetas beats. Y yo creo que es a través de ese canal que se va siguiendo el desarrollo de la edición. Las editoriales independientes, como las conocemos ahora, o sea, las que empiezan a surgir del 90 para acá, tienen el problema de defender y respetar los derechos de autor, lo cual vuelve problemático y caro esas ediciones. Aumenta el costo, porque hay que pagar derechos de autor, aumenta la dificultad y se enfrenta a un mercado absolutamente impredecible. ¿Sí? Ahora voy ya directamente, después si quieren platicamos y hablamos de detalles de cada editorial, pero yo me he enfrentado a cosas como, incluso antes de Ediciones Sin Nombre, yo en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual dirigí el Departamento de Publicaciones 3 años, publiqué, por ejemplo, la poesía completa de Eliot sin pedir permiso. Cosa que si hiciera ahora me meterían a la cárcel, sí, porque claro, están muy atentos. En aquel momento no pasó nada, ¿sí? Se celebró que apareciera, criticaron algunos la traducción, otros la elogiaron, pero que yo sepa es la única versión verdaderamente completa que incluye los gatos de la poesía de Eliot. También iniciamos la publicación en 3 volúmenes, que no se concluyó, de la poesía completa de Saint John Perse, también sin pedir derechos. Éramos tan descarados que cuando creíamos que podía haber algún problema, el traductor de esos libros se llamaba Francisco Drake. Un guiño para que quedara claro que era un pirata el que traducía, ¿sí? Que nos poníamos bajo el amparo de don Francis Drake y nos considerábamos con derecho a publicar textos que tenían derechos y que no habíamos solicitado. Porque si los hubiéramos solicitado, habrían sido muy caros y no habríamos podido publicarlos. Yo, rémora de mi pasado contracultural, sigo defendiendo la piratería como una opción. ¿Sí? Es muy difícil que si uno hace una antología, la que sea, pedir permiso a cada poeta y mandarle un cheque de $1.50 ¿sí? Por sus derechos, es una locura. En editoriales que además no cuentan con ese aparato
administrativo, contable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que normalmente nosotros como editores dependemos mucho de las propuestas de los mismos traductores. En Ediciones Sin Nombre hay una colección expresa para traducciones que para nosotros era muy importante cuando iniciamos la editorial hace 20 años y de la cual hay 20 títulos. De la de poesía hay más de 100, de la de narrativa hay más de 50, de la de historia hay unos 60. O sea, la de traducción no ha crecido y no ha crecido por esos problemas. ¿Sí? Todos los derechos, los apoyos que se pueden solicitar, lo primero que te piden es tener los derechos del libro que vas a traducir. Y muchas veces lo que ocurre es que uno los pide a la editorial y o bien le contestan cantidades exorbitantes o bien no contestan. Que son dos maneras de… ejemplos claros. Yo pedí el derecho de publicar a Paul Gauguin, a Actes Sud, y me contestó la editorial que ya no los tenía y me dio la dirección y el correo electrónico de los herederos. Les escribí y me dijeron, se los regalamos, mande 2 ejemplares cuando lo haya publicado. Pedí también… Sí, sí, hasta eso sí cumplí. Eso sí cumplí. En cambio, pedí los derechos de Edmond Jabés y me contestaron que tenía que pagar $2,000. Yo les dije, ¿en qué país están pensando? ¿Sí? O sea, ¿cuántos libros voy a vender de Edmond Jabés en México para que piensen que voy a pagar $2,000 de derechos? Estuvimos 3 años carteándonos por el mail hasta que llegamos a $200. Y les dije que sí. Nunca me mandaron el número de cuenta para depositar. Y saqué el libro. Entonces, hay ahí un problema que amarra la traducción, que la colección que se llama El Arca de Babel, un intento de mezclar el Arca de Noé con la Torre de Babel, lo vuelve muy problemático. Pero yo creo que podemos empezar a conversar para no… Bueno, yo rapidísimo, quiero complementar un poco. Primero, presentarme brevemente. Como dijeron, soy Alejandro Cruz, de la Caja de Cerillos, y tengo la peculiaridad de que no traducimos obra en la editorial. Entonces, un poco mi aportación va a ser más desde mi experiencia como editor independiente, y en esto nada más quiero aportar algo un poco a lo que estaba diciendo yo, impecable como toda reconstrucción un poco del mercado y cómo ha ido complejizándose la edición en México. Pero creo que un factor más que ha contribuido a esto es que se ha especializado más el proceso editorial, ¿no? Hay como esta tendencia que empiezan a aparecer agentes que en los 70s no existían, agentes dentro de la cadena de producción de libros, que cada vez van surgiendo como, ¿no? Que ahora tenemos al scout, al agente del libro, ¿no? Cada vez hay como figuras que se interponen entre el autor, el editor y el lector, que tiene sus ventajas, no es que hable mal del asunto, pero sí hace que de repente las decisiones y negociaciones pasen por otros canales, ¿no? Contaba ahorita José María este asunto de pedir ¿no? los derechos de traducción, pero incluso pasa igual con autores mexicanos. Tenemos una colección, luego hablaré un poquito de la Caja de Cerillos y si hay momento y oportunidad en la mesa. Tenemos una colección de literatura ilustrada para adultos y nos pasó justo eso, que pedimos, uno de los títulos primeros fue un cuento de Alfonso Reyes, fue directamente negociarlo con su nieta, con Alicia Reyes, ella encantada de que saliera, no quería dinero de por medio, quería nada más ejemplares, era una cuestión más sensible al mercado del lector mexicano. O sea, lo que quiero es que se lea la obra de Alfonso Reyes y sé que esto no va a dar mayor dinero a nadie. En cambio, acabamos de publicar ahorita a Irabuengoitia, que los derechos los tiene ya una agencia, Balcells, que es una agencia muy importante que está en España, y justo fue una negociación contraria, ¿no? Fuimos con su viuda, con Joyla, bueno, su mujer que tiene los derechos, nos manda a negociar con la agencia y la agencia nos pidió un monto descabellado, que era así, oiga, acabamos de publicar a Arreola, que pagamos $2,000, ¿cómo nos piden 20,000 por este cuento? Y fue una negociación de meses que al final nos tronaron y tuvimos que pagar una cantidad bastante alta
por ese cuento que pues, no va a vender especialmente mucho, ¿no? O sea, entonces lo que pasa es lo que dice José María, que hay un desconocimiento, esos agentes que van surgiendo y como esta idea del mercado, un mercado capitalista que solo, ¿no? Busca una ganancia y cada vez más partes buscan ganancias, de repente pierde la sensibilidad del propio mercado local y las necesidades que atiende, ¿no? Y en eso yo quería acotar una cosa que decía José María de la diferencia entre edición independiente del surgimiento de esta posible ediciones de los 60s a la actual, que coincido plenamente en lo que dice, pero apuntaba que la edición independiente es una edición no corporativa, fue como la definiste. Creo que tal cual es eso, pero también creo que es una edición que busca una apuesta particular del editor. Es decir, de repente muchos proyectos que van surgiendo, que hay una amplia diversidad ahora, es porque hay inquietudes de editores detrás de ellas, ¿no? Que el editor, ¿qué es lo que hace? Es lo que hablábamos en alguna conferencia práctica que tuvimos. El editor lo que hace es crear un catálogo, o sea, esa es su obra. El editor crea un conjunto de obras que va a aglutinar en un catálogo que le va a dar un sentido a su sello, es una forma de leer el mundo, de aportar una cosa a los lectores posibles, potenciales. Bueno, esa construcción del catálogo surge de una inquietud del editor. Y en ese sentido creo que ahora ha habido como más, como muchas apuestas diversas, de intereses diversos que no encuentran lugar dentro de los grandes grupos editoriales. Y por eso hay ese surgimiento, que no necesariamente es de contracultura, efectivamente, sino también de esta serie de inquietudes que van surgiendo y ese diálogo que va generando la propia industria independiente, ¿no? Y además de no ser corporativos, tiene dos puntos, creo yo también, ¿no? Uno es que por lo general el editor independiente no basa sus decisiones, esta construcción de su catálogo, en una lógica comercial, o sea, económica, que tiene que ver con lo corporativo. Es decir, cuando elige José María o Gerardo publicar a X autor o nosotros a Arreola, no necesariamente es porque creamos que va a ser una apuesta comercial el asunto, sino porque nos parece importante traducir a tal autor, publicar tal libro, hacer esta… Y por eso vamos a depositar nuestra energía, nuestros recursos que tengamos en sacar esa obra. ¿Que queremos que sea autosustentable? Sí, no queremos morirnos de hambre, pero no es lo que prima nuestras decisiones. En una editorial no independiente o comercial, sí hay un fuerte acento en hacer rentable lo que uno publica. Y eso es lo que realmente pasa mucho por ese tamiz, ¿no? Es cuánto se va a vender, se tiran más de 5,000 ejemplares, si no es una obra menor, entonces tiene sentido no publicarla. Bueno, si hay un equilibrio con otras 3 que sean bestsellers y sacamos 2 de… Bueno, ya hay como toda una evaluación que pasa por el tamiz económico, ¿no? En la independencia no, creo que es una también particularidad. Y otra cosa es que no es una edición tampoco institucional. ¿A qué voy con esto? También hay grandes editores en México, conocemos muchas, desde el Fondo de Cultura, desde, bueno, aunque es autónoma, es una institución pública, lugares como el Colegio Nacional, donde actualmente estoy trabajando, Conaculta, que tienen una agenda particular, que es o el rescate, preservación del conocimiento nacional o de los autores mexicanos, que su decisión no pasa por lo económico con lo comercial, es decir, publiquemos las obras de tal autor de principios del siglo XX porque es muy importante y es obligación del Estado que se mantenga esta obra viva, aunque vendamos 4 ejemplares. O bien compromisos de nivel político, académico, que tiene que cumplir y que se van haciendo. Y el editor independiente no pasa tampoco por ese tipo de decisiones, ¿no? No tiene que cumplir a nadie, ni tiene una agenda más que la propia apuesta del editor que está detrás. Me parece importante, digo, es una a lo mejor acotación que no aporta mucho, si no tengo ni idea, pero en el caso de la editorial Caja de Cerillos, que fundamos hace 5 años, una socia y yo, Andrea Fuentes y yo, mucho de nuestra apuesta ha sido esta concepción del editor como un creador, que lo que queremos es crear un catálogo, jugar con la obra impresa, con sus alcances, con sus posibilidades, en obras multidisciplinarias, donde tengamos diálogos con ilustradores, con diseñadores, con potenciales lectores que van abriéndose ahí en un nicho que cada vez hay más, está más claramente definido. Y un poco es eso, o sea, una visión que parte desde una inquietud ideológica, personal, intelectual de mi socia y mía, también por intención de juego, de exploración de la obra impresa y de aportar cosas distintas, ¿no? Y aquí les digo, yo puedo hablar poco de lo que tiene que ver con traducción, ahí sí lo lamento mucho, mejor me puedo, ¿no? Pero
O sea, quería justo decir la última, con eso termino yo esta parte de mi intervención. Es decir, en el caso de la Caja de Cerillos, como les digo, buscamos generar diálogos con una serie de actores particulares. Luego podemos hablar de cómo concebimos nuestra creación de catálogo, que también es muy particular. Nosotros, la mayor parte de los libros los concebimos desde la mesa editorial. A qué autores queremos invitar, qué tipo de obra queremos hacer con ellos. Pocas veces recibimos propuestas que llegan de fuera. Eso muy particularmente en la Caja de Cerillos. Aquí lo que importa, como decirles a ustedes, es que hay editoriales, aquí tenemos dos de ellas muy importantes, por ejemplo, que sí tienen ese mercado o esa parte de su catálogo definida para traducción. Y ahí lo que un traductor es muy valioso, es que también ustedes presenten diálogo con esas editoriales. Y para eso tienen que entender el catálogo de cada editorial a la que quieren acercarse. Si llegan con una obra de, no sé, de cocina holandesa a Aldus, ¿sabe qué importa un recetario traducirlo al español? ¿No? Pues si van con una, entonces, exacto, ¿no? Ah, bueno. Entonces aquí, perdón, algo muy importante es esto, como que ustedes como traductores que son parte de los actores que estamos involucrados en cada obra también, no solo esperar a que un editor los busque para traducir una obra en concreto, sino si tienen proyectos, buscar a su interlocutor idóneo. Es decir, si me interesa y tengo la traducción de tal obra, ¿qué editor, con cuál voy a tener un sentido en mi conversación que puede ser un vehículo para poder llevarla a una obra impresa, ¿no? Bueno, un poquito hablar de eso, no sé qué más puedo decir. Digo, a mí, ¿sí suena? Sí. Digo, igual, Si quieres te paso el… Es para la grabación. sí. Sí, está encendido. Ajá. Digo, a mí sí me parece, digo, la parte comercial que hace complicada la edición de libros traducidos de otras lenguas, pero a mí también hay una que se me parece muy importante y no se menciona tanto, que es un poco la necedad de los funcionarios. Digo, algunos son amigos, los conocemos a muchos de ellos, pero ya sabes, como esta cosa de aferrarse a cierto establishment, o sea, una de las cosas más importantes de la traducción es el poder como de ruptura explosivo que tiene dentro de una, dentro de una tradición. Digo, por ejemplo, quiero mencionar rápido un libro que acabamos de publicar a propósito del Tratado de Libre Comercio, se llama El Anti-Humboldt. El subtítulo es Una lectura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El poeta que es un joven, era autor también, tradujo Patterson para nosotros, de William Carlos Williams, y un libro de otro poeta norteamericano, Mecha de Nebros. Se embarcó en un proyecto interesantísimo que parte no de la base de confort, digamos, o del punto de arranque del que salen la mayoría de los escritores mexicanos de su generación. Él está inspirado mucho en la poesía norteamericana, ¿no? Hay un texto de Norbert C. Philip, la poeta gringa, que va sobre, el caso es, en el siglo XIX van a un barco, atraca en las costas de Estados Unidos, la mercancía, bueno, lo que lleva son esclavos, el capitán del barco, el dueño de los esclavos, decide que le conviene más, porque está atracado ahí, no puede bajar la mercancía, que le conviene más ahogar a los esclavos y cobrar los seguros que venderlos. Entonces los ahoga tal y después hay un proceso ni siquiera los familiares, obvio, ¿no? Es entre el dueño del barco, el dueño de los esclavos y la aseguradora. Entonces, en ese proceso de litigio, esta poeta toma una de las actas del proceso y empieza a resaltar algunas palabras. Según ella, es una forma de darles voz a estos hombres que no la tuvieron, ¿no? De mostrar un poco el grito de estas personas que viven ahogadas. Entonces, Hugo toma ese texto, lo que hace es agarrar el Tratado de Libre Comercio, no un texto literario, no el tratado tal cual, y va remarcando algunas palabras. Un poco el sentido de este experimento es apropiarse insertar el discurso poético o trasladarlo a un ámbito de político, digamos, repolitizar el lenguaje. Entonces, esos experimentos, por ejemplo, son complicados. O sea, la poesía mexicana no les entra. O sea, he hablado con gente de tu generación, más jóvenes, tal, no entienden la necesidad de que se haga un texto así.
digo, tal vez lo importante de esta obra sea el gesto al final, tal vez no vaya a perdurar ni vaya a tener una gran repercusión, pero a mí me parece que las traducciones lo que hacen es meter ya sea un espía, una especie de virus dentro de una tradición que ayuda a romperla, a quitarle el estatismo que llega a tener. Digo, los funcionarios, a mí me parece hasta indecente que la DGP haya seleccionado, espero que no lo hayan propuesto ninguno de ustedes, pero que haya seleccionado para una de sus coediciones El Principito. Fuck, ¿a quién hace falta que se vuelva a editar El Principito? Y habiendo exacto, muchos proyectos muy interesantes que pues, les dieron carpetazo, ¿no? Entonces digo, o sea por compromisos políticos, lo que sea, es muy relevante la traducción, yo creo. Pero también es fundamental que recibir el apoyo, sobre todo por este contexto ya de respeto a los derechos y todo que existe ahora. Pues nosotros tampoco podemos ya publicar si no lo tenemos los derechos. Digo, este libro que mencionaba Chema de la antología Beat, tardamos como 3 años en hacerlo. Digo, algunos nos dijeron, mándenos ejemplares igual, y otros, no sé, la agencia de Allen Ginsberg querían, no sé, muchísimo dinero por Aullido, entonces tuvimos que, ya bueno, ok, no ese poema, otro. Total, o sea, la mitad de todo el presupuesto que teníamos se fue en Allen Ginsberg, ¿no? Siendo que otros muy buena onda, los hijos o así, soltaban los derechos, ¿no? Entonces, pero sí, el papel del dinero público que está circulando, de quién lo administra, para la traducción es fundamental. Digo, si no, no puede haber buenos salarios. O sea, a mí me parece súper injusto. De pronto llegan amigos y eso que hacen, que se echan una mega traducción, que casi están cerrados los derechos, o lo regaló el autor, o se consiguen muy baratos, pero que no sea bien remunerado toda esa chamba que hizo el traductor, así me parece pues, como muy sucio. Entonces, no sé, bueno, yo ahí lo dejo. ¿Tú tienes? Yo tengo el micrófono. Ya lo tienes por el ojo, pero… El asunto es, como dije yo al principio, la traducción es un termómetro de la salud de la cultura. Entre más y mejor se traduzca, más saludable es esa cultura. Eso no creo que sea difícil ponernos de acuerdo. Después, como es un asunto ideológico, empiezan a entrar mecanismos de todo tipo. Por ejemplo, esa es una de las cosas que yo creo que los editores independientes debemos denunciar, que es los apoyos de traducción te piden los derechos. ¿De acuerdo? Es lógico. Todos queremos respetar el derecho de autor. Pero no te los aceptan si te los da el autor. Tiene que ser la editorial. Entonces es ya un asunto económico. ¿Y qué es lo que pasa? Que es el modelo anglosajón. O sea, tú le pides a un poeta italiano que te deje traducir sus poemas y hace una fiesta. ¿Sí? Se lo pides a un francés, un poquito más mamón, pero también dice que a todo dar. Se lo pides a un gringo, se lo pides a un gringo o a un inglés y te dicen hable con mi representante y el representante te dice $500 por un haiku. A la señora Caber Balcel es una estafadora, era, porque ya se murió, pero cuando yo estaba en el Colegio de México íbamos a publicar una antología de poetas del exilio y la cifra que nos dio era, y entonces yo le mandé una carta diciendo que sacaríamos el índice marcando que esos poetas no estaban porque ella no había autorizado los derechos. Le quitó 2 ceros inmediatamente a lo que pedía, ¿no? Entonces, en lugar de $5,000, $5,000. ¿Sí? Entonces, inmediatamente dijimos que sí y se publicó. ¿Qué está pasando ahí? Que hay una segunda problemática del derecho de autor, que es que la ley de derechos de autor es un queso gruyère, está lleno de agujeros. Las lagunas son mucho más que las certezas. ¿Sí? Entonces se ha vuelto un terreno de abogados vivales, ¿sí? Que convencen a las viudas, hijos, nietos, bisnietos, de que se van a hacer ricos cobrando los derechos de autor.
no de Arreola, que todavía podrían entenderse, sino de José María Espino. Y que fue más barato, Arreola, te digo. Sí, entonces ya a uno le da risa, ¿no? Neruda vale una fortuna, cualquier publicación. Borges también. Cortázar. Después, pues es que ¿qué otros autores son? García Márquez probablemente, pero Octavio Paz, ¿sí? Octavio Paz ya se dieron cuenta que no pueden decir como con Neruda $1,000 por un poema que publiquen, porque entonces no lo deja de publicar todo el mundo. Porque el que publica Neruda a lo mejor lo recupera. ¿Sí? El que publica a Paz no. Paz es un poeta mucho más de minorías. ¿Sí? Entonces ahí viene un conflicto para las editoriales independientes que es sus ganas de publicar traducciones y sus voluntad de respeto al derecho de autor. Yo alguna vez, creo que te lo platiqué a ti, yo quería crear un sello fantasma que se llamara Los Libros del Corsario, otra vez para dejar bien claro que se trataba de piratería, donde no hubiera una dirección fiscal, no hubiera una empresa que avalara ese nombre, para poder hacer libros que muchas veces el traductor viene y te dice, mira, yo traduje este libro de un poeta húngaro que me encantó y por un azar yo aprendí húngaro y lo traduje. Bueno, si tenemos que esperar a que de Hungría nos contesten por los derechos de autor, sale en el siglo XXII. Entonces uno dice, bueno, pues venga, vamos a hacer esto. Es muy difícil. A lo que voy es que sí deberíamos, se hace, pero no colectivamente, hacer una defensa de la traducción como creación, como termómetro cultural y como derecho de la propia cultura. ¿Sí? No estar dependiendo de los caprichos de una gente, ¿sí? O de la desidia de editores que no te contestan, ¿no? Como el caso de Gallimard. Digo, También nos pasó. ¿eh? Nos pasó con Gallimard igual. Hemos traducido un libro nada más de Coserry, no hubo respuesta. Así en meses, ¿no? Meses. Y ahorita en Londres justo vimos a la editora, pues así de, ¿qué onda? Así estamos buscando. Sí, porque era una cosa amena, un cuentito, ¿no? Y justo no le ha dado ninguna relevancia. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Les da flojera. Yo llegué, Sí, porque era un cuentito de una pedí derechos de Roger Mounier y me contestaron, no sabemos quién es. Entonces les mandé las páginas legales de los libros de Gallimard. Entonces fui en un viaje a otra cosa, pero pasé a Gallimard y les dije, ¿qué onda? No tenían ni idea de lo que les hablaba. ¿Sí? Entonces, incluso yo les decía, a ver, si ustedes me dicen $2,000, yo le pido a la oficina del libro francés $2,000 y probablemente me los dé, ¿sí? Porque ya están en ese registro. Pero si no me dicen nada, yo no puedo pedir ese apoyo. Entonces se vuelve una dificultad muy grande. Ahora, también hay que cómo me represento yo reflexionando el boom de ediciones, de editores independientes representado en esa feria donde hay más de 60. Bueno, son los anticuerpos de la cultura que reaccionan y se defiende el propio organismo. Entonces, ocurren cosas extrañísimas. ¿Sí? De pronto, una escritora de Monterrey, de apellido Clarion, lo cual la vincula inmediatamente con la alta burguesía regiomontana, no la pela nadie. Es buena poeta, es bien buena poeta, pero nadie le hace caso. Entonces, ¿qué decide? Bueno, pues si soy de alta sociedad, no tengo los problemas que tienen mis colegas, ¿sí? De tener que andar buscando con qué comen esa semana. Y lanza una editorial como Vaso Roto, absolutamente extraordinaria. Pero ese no es español originalmente. No, ese nace en Monterrey. Y también tienen allá. Y pensé que le habían traído de allá para acá. No.
Entonces, ese es, digamos, un anticuerpotote, ¿sí? Que es una cosa que está volviendo a permitir que traductores de primera línea, como José Luis Rivas, pues traduzcan a Walcott y traduzcan a los poetas metafísicos. En fin, por ejemplo, costó mucho trabajo que reconocieran en el Sistema Nacional de Creadores a los traductores como creadores. Ya hay, creo que es el Mansira y alguien más ha recibido beca como traductor, con un proyecto de traducción. Pero desaparecieron los premios a la traducción. Sí, es cierto. Entonces, es una friega. Se anunció el Tomás Segovia, se dio una vez y después lo quitaron. Única edición. ¿Sí? El Alfonso X, que tenía tradición, lo liquidaron, dijeron que iban a conseguir el dinero, no lo hicieron. Entonces, es una situación muy compleja en la que la construcción de un catálogo, que es lo que define a un editor, tiene que defender esa mirada sofisticada que es la traducción. Si no, no habríamos tenido a Raúl Ortiz traduciendo Bajo el Volcán, o no habíamos tenido a Vázquez Amaral traduciendo Los Cantos de Pound, o a Antonio Alatorre traduciendo Erasmo, tenemos, o a Rivas traduciendo Homeros. Porque una cosa es que yo agarre 8 poemas, los traduzca por gusto, pero Homero significa 2 años de trabajo con diccionarios, es un chorro de chamba. Y Gerardo tiene toda la razón. En México, particularmente en México, se sigue tratando al traductor como esclavo. ¿Sí? En España han avanzado un poquito más porque ya reconocen los derechos de regalías, por ejemplo, que en México no lo reconoce nadie. ¿Sí? Al traductor. Al traductor, sí. Hay casos excepcionales, ¿no? Bueno, justo Selma así le hace. En España. Aquí. ¿Quién? Nosotros tuvimos que firmar un contrato con ella. Ah, sí. A mí me regala las traducciones. No, a se nos pidió y al Fondo de Cultura le paga una sola vez y no le paga regalías. O sea, en España sí. No, nos pasó contrato pues de felicidades regalías. porque es un buen principio. Tomás Segovia, otro de los grandes traductores que ha tenido este país, a mí me contó que García Terrés, o sea, no cualquiera, García Terrés, cuando él le dijo, oye, tienes que defender a los traductores y ponerle un porcentaje de regalías. Si le pones 10% al autor, ponle 1% al traductor. No se va a hacer rico, es simbólico, pero es muy importante. Y García Terrés le dijo, si insistes, nunca más te encargamos traducciones. ¿Quieres tener trabajo? Jódete. Entonces, sí que es un problema grave. Sí es un problema que nos limita a los editores independientes. Si yo no tuviera el problema de los derechos de autor, mi colección de traducciones, en lugar de tener 15 títulos, tendría 50. ¿Sí? Pero eso es un grave problema porque, insisto, ya no tenemos el justificante combativo que podíamos tener en los 70 de somos un pueblo pobre, el derecho de autor es propiedad privada y por lo tanto reaccionario y de derechas. Ya no, ya entendimos que no es por ahí el asunto, ¿no? Pero eso sí complica mucho las cosas. Ahí está. Me voy a regresar al punto de los derechos. Por ejemplo, en el caso de una editorial que quiere publicar un autor extranjero y que del otro lado no hay respuesta, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el editor del otro lado del mundo? ¿No le interesa que en un momento dado la obra de su representado llegue a otra lengua, o sea, se dé a conocer? ¿Qué pasa ahí? Yo tuve un caso, por ejemplo, también con Jack Rubó, ¿no? Que estoy buscando, persiguiendo, llevo años así, me mandó, creo que, ¿quién publica Rubó? No es lo publica sino, Galimard y lo publica Seuil. Es Seuil.
Ediciones Sehuil tiene el libro que buscábamos de Jack Rubó, ¿no? Que se llama Los animales de todo el mundo. Entonces ya había traductora, hablamos con Rubó y dijo que sí, ok, pero que tenía que ser el business a través de su editorial, ¿no? Entonces ya vamos con la editorial y no contestan y no contestan. La traductora fue a Francia, fue a las oficinas ya. Lo que pensamos nosotros, y digo, también es porque necesitamos lana y no la teníamos para que la traductora se arrancara, es, no sé, hacer una especie de carta, llevarla al notario, a derechos de autor, ya sabes, como una carta de buenas intenciones, diciendo que en el momento que haya el reclamo, que ya sabes, que exijan lo que les corresponde, pues hay toda la voluntad de pagarles, ¿no? Pero con el antecedente de que no ha habido respuesta y que, pues, ¿qué onda, no? Que hagan su trabajo. Ahora, eso, perdón, eso es válido. Sí. Tú puedes poner en tu legal, se buscó al heredero, si aparecen, búsquenme. Ajá. O sea, eso se vale. Cuando tú hiciste el intento y no se puede, no se queda en un limbo, será un punto en el que tú puedes arriesgarte y poner que tú tienes la voluntad y que no hubo respuesta. Sí, me dijeron que había que ir, ya sabes, no sé si al indautor o algo así, o sea, había o sea, alguien tendría que avalar esa intención que Entonces, tenga tenías. tu historial Pero de es como, ya sabes, que vas a búsqueda, no pasa depositar nada, ¿no? la pensión a la delegación para que no te la dejamos. Yo lo hice, se hace una carta, se notaría y se lleva Y a lo derechos de dejas. autor y se deposita en su archivo. Por si algún día llega Hay un reclamo. un reclamo. A alguien, a un amigo que lo hizo lo mismo, sí le llegó el reclamo. Nunca encontraron la carta, la habían perdido. Bueno, él afortunadamente tenía de que había recibido y todo. Claro. Pero ahí es que insisto, la ley de derechos de autor está llena de agujeros. ¿Sí? Entonces los que me conocen del Colegio de México me habrán oído otras veces contar esas anécdotas. Decir, a ver, está tan llena de agujeros que esa idea para nosotros absolutamente clara de que el sentido de una obra siempre pertenece al autor. En 1960, la revista Reader Digest compró un Picasso y lo cortó en cuadritos. Un Picasso de 4 metros, lo cortó en pedacitos de este tamaño. Y los vendió por separado haciendo un negociazo. Y Picasso tuvo que demandar. Y a partir de la demanda de Picasso, la ley de derechos de autor en los países más o menos civilizados es que el autor es propietario de la unidad de la obra y que no puede el dueño del objeto recortarla. ¿Sí? Eso en pintura. ¿Sí? Exactamente al mismo tiempo se dio un contraejemplo. Bonnard intentó pintar sobre un cuadro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y le dijeron que ni hablar. Y él dijo, es que no está terminado y soy el autor. No lo hubiera vendido. El museo lo quiere como está porque representa una época y ganó el museo. O sea, hay una cantidad de elementos digo, es escandaloso. Yo me acuerdo, no sé si alguien conoce El Niño Ostra. Lo publicó Anagrama y lo tradujo Francisco Segovia. Una obra maestra de traducción, porque tenía que reprodujo el metro de la poesía en inglés, poesía infantil, juguetona, tal. Los españoles de Anagrama lo cambiaron. O sea, Los finalizaron. Sí, le parecía un lenguaje demasiado mexicano y nunca se dieron cuenta que era un ritmo poético. Pancho reclamó y volvieron a hacer el libro, pero la primera edición es una cosa inenarrable, ¿no? Entonces, tú dices, el autor se toma, el traductor se toma el trabajo de respetar y reproducir el desafío del otro idioma, y llega un corrector allá y le dice, no, donde dice platicar, vamos a poner conversar. Bueno, ahí no importaría tanto porque es el mismo número de sílabas, pero le echaron a perder la traducción. ¿Sí? Después, que ahí es muy interesante lo que hace Aldous, digamos en contrapartida, visto como lector, que lo que hace Vaso Roto. Vaso Roto publica
escuela de Harold Bloom, y ellos publican los Beat. Bueno, a Harold Bloom lo llevaron en helicóptero a dar el premio Reyes, ¿no? Sí. Sí, no mames, obvio, va a hacer todo lo que diga ¿No lo Harold pagaron Bloom. ustedes? Más Están los preguntas. casos de los pésimos traductores, o sea, los grandes, digo, Arreola, por ejemplo, la aplicación del fondo que hizo ya él, ¿no la han visto? No. Digo, está El gratuita, fondo- la pueden descargar. La del aniversario del Fondo de Culturas. Ajá, y vienen, vienen un poco los entretelones de la traducción, y, ¿qué pasa atrás en la cocina, entre editores, traductor, autor? Hay una carta de, no recuerdo qué autor francés, critica sí, pero muy severamente ¿quién será? Yo creo que no es Díaz Canedo el padre, sino, ¿quién será? Antes de García Terrés, ¿quién estaba? No, porque José Luis Martínez. no, José Luis Martínez no. Bueno, le pega muy duro a uno de los directores del fondo porque despedazaron su libro, ¿no? Un traductor del francés que dice que es displicente, que ni siquiera sabe bien francés y tal, y 2 puntos, y se llama Juan José Arreola. Entonces, digo, también están los casos de, ya sabes, como… Es todo un tema, ¿no? De escritores que muchas veces no están afortunados. Lo que dices de Segovia, ok, pero de pronto, o la traducción pésima, pero él la sabía que era muy mala de Rulfo, de Rulfo que hizo de las elegías de Duino, ¿no? Que incluso pidió A ver, que no… pero eso que no, que no saliera. era una traducción. O sea, Rulfo apenas sabía alemán y lo que hizo es… Publicaron por ahí. Pero los herederos, sí, sí. no Rulfo. O sea, ahí son cosas que, bueno, el síndrome de la viuda siempre es muy problemático, ¿no? Pero claro, ahí hay que entender, o sea, lo que hizo Rulfo, que me parece bien, yo lo he hecho, yo tampoco sé alemán, sí, es que has leído 10,000 versiones sí, y entonces te haces una versión. para tu consumo interno, ¿sí? Y de pronto la dejas en tu archivo y 25 años después alguien les dice, no, yo les doy una lana por eso. Digo, a los escritores hay que protegerlos de muchas cosas, desde luego de los malos traductores también, y ser buen escritor no garantiza ser buen traductor. Eso. No, nada, realmente tú preguntabas un poco qué pasa cuando no contesta el editor y se queda en este limbo. Muchas veces, lamentablemente, son 2 cosas. Una, la inercia del trabajo, porque realmente no les representa tampoco ningún ingreso, ¿no? Les llega un correo de un editor en México, que para mí es como si le llega un keniano a México, ¿no? Como quién sabe qué mercado, o sea, no nos conocen, ¿no? Oye, quiero el derecho de esto. Como no es prioritario, se va quedando. Lamentablemente es parte de la inercia del trabajo, ¿no? Y muchas veces por eso los autores también se quejan de la figura del editor como representante, porque el editor pues, muchas veces no tiene capacidad para estar vendiendo derechos, pero se firmó un contrato en el que eres el depositario, que es un sinsentido, pero bueno, pues yo tengo el derecho, pero no tengo el tiempo para atenderlo. Y por eso surge la figura del famoso agente representante, que es un cáncer en muchos sentidos, pero también es lo que le garantiza al autor que justo si llega una solicitud de Kenia, de México, de Inglaterra, va a ser atendida porque el agente quiere vender. O sea, ahí sí, su tiempo está destinado en que se haga un negocio con eso. El editor no. El editor quiere sacar sus libros, si te llega luego una solicitud, pues ya es cuando puedes atenderla y lo atiendes, ¿no? Hay editoriales que sí tienen todo un departamento, por ejemplo, Random House, pongamos el caso en México. Es una editorial ya transnacional en México que tiene muchos sellos, muchos autores mexicanos que están dentro de la editorial y no tenían un departamento de venta de derechos. No existía el departamento. Entonces era un limbo, estaban los autores mexicanos, muchos de ellos jóvenes que empiezan a publicar en Random o que sí tienen un interés por publicar nuevas plumas y que se quedaban ahí, estancados, sin promoción, sin posibilidad de venta de derechos y ya vieron esa necesidad y ya un departamento de reciente creación con gente del Fondo de Cultura Económica que están ya promoviendo la venta, ¿no? Pues todo un área y toda una especialización que requiere pues, un equipo que haga eso. En Anagrama hace mucho tiempo lo tiene, ¿no? Tiene una vendedora espléndida de justo toda esta gestión de venta y compra de derechos. Entonces, muchas veces pasa eso, lamentablemente es la inercia y que hay una evaluación de costo-beneficio, de tiempo, que pues, es lo menos prioritario, vender un poema de no sé qué poeta para una edición de antología en México, pues es simplemente la burocracia de mandar un correo, 2 correos, te mando, te firmo, es un tiempo que muchas veces no tienes, ¿no?
Y es lamentable, pero por eso luego surgen esas figuras que te... Claro. Cuando me llega una solicitud así, le reenvío el correo, o sea, se lo mando al autor. Claro. Si está vivo. ¿También? Que lo vea directo, Vas. que le den la lana a él, y él sabe si lo regala o una no. muy buena, claro. Ajá, ¿para qué? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, si les contáramos todos que hemos trabajado en editoriales independientes y también, como digo ahora, publicado ajeno, ¿sí? Tenemos muchas anécdotas, por ejemplo, Osvaldo de Andrade, Pido los derechos, ya tenía yo hecha la traducción muy buena por José Javier Villarreal y me contestan diciendo que con mucho gusto, pero que el traductor tiene que ser un sobrino, Andrade, que si no, no me los dan. Si no, no. Entonces, Marguerite Duras. Marguerite Duras, Esther Sellinson traduce Ágata, se monta en escena en la Casa de la Paz, producción de la UAM, yo pido los derechos para hacer el libro, grave error, lo debía haber publicado sin derechos, y me contestan $30,000. Dijo, era... Sí, sí, sí. Después aparece esa misma obra traducida en España, pésima, mientras que la traducción mexicana era muy buena. Entonces, ahí empezamos a tener la lucha entre culturas, ¿sí? En este momento, México está pasando por un mal momento, porque Argentina le está volando el paquete, ¿no? Están traduciendo más, están traduciendo mejor. Yo estuve ahora en la feria de la FILBA dedicada al DF y la medida que me habían platicado hace 5 años que iban a aplicar de no dejar entrar los libros españoles más que si se regulaba el precio como si estuvieran impresos en Argentina, les ha funcionado espléndido. Parecía una barbaridad cuando lo platicaron y sin embargo está funcionando muy bien. Las editoriales argentinas están renaciendo, las editoriales independientes tienen mucho más público que nosotros. ¿Sí? Tienen más compradores, tienen más lectores, tienen más prensa, bueno, sí, en Argentina se lee más que en México. Ahora, el asunto del desarrollo tiene que ser muy bien estudiado, por eso digo que hace falta una historia de la traducción literaria en México. O sea, si ustedes piensan lo que traducían en los años 50 y 60 en una ciudad de 2 millones de habitantes, es mucho más de lo que ahora traducimos en una ciudad de 20 millones. El per cápita nos revela que en los 60 se traducía muchísimo y que ahora no estamos traduciendo. Por eso no pasó porque los españoles dejaron de traducir en esa década. Ajá. Puede ser, pero el problema es que los españoles, o sea, nosotros ocupamos 40, 50, 60, el mercado que dejaron Argentina y España, España por la posguerra, Argentina por los líos políticos, pero en los 70 nos robaron la cartera sin que nos diéramos cuenta. Sí. O sea, en lugar de que hubiera una política de apoyo a una industria boyante en ese momento, lo que hubo fue mucha corrupción. Hay una famosa cosa que puso, creo que Echeverría, que era el fomento a la importación del libro. ¿Sí? Y entonces tú imprimías aquí en México, te lo llevabas a Venezuela y lo traías como importación y te daban el apoyo. O sea, era una truculencia de... Bueno, tú tienes una anécdota de fuiste con un secretario de Hacienda, con el gobierno Bueno, de Fox. esa ¡Wow! fue en una reunión con el canciller Derbez en el sexenio de Fox, De yo Fox, creo que debe del final de ser, Fox, sí, para planear una feria del libro en Londres dedicada a México. Al acabar la reunión me dice el canciller, ay Espinaza, ¿qué lata da usted con eso de hacer libros en México cuando podemos traer libros más baratos de España? Entonces yo me enojé tanto que le dije, sí canciller, ¿por qué no traemos también niños que ya sepan leer? Sí. Era simplemente decir, como son más baratos, traigámoslos de allá. Eso acabó con la agricultura en México, ¿sí? Que no hay manera de que se levante, porque claro, los granos de
traídos de California eran más baratos y amarillos y grandotes. No sabían a nada, pero eran más bonitos. No, los de allá están peor. Sí, tampoco es garantía los de... Eso sí, A lo esa mejor sí un no es francés y garantía. tampoco ya. Sí. Bueno, pues a ver, a mí me surgió otra duda, regresándome un poco al tema del traductor, como José María dijo al principio. Bueno, nosotros tenemos un colega que definió al traductor como un vector. Un vector como, bueno, claro, un vector que va de alguna manera va a trabajar de la mano con el editor, específicamente hablando de editoriales independientes, puesto que las editoriales comerciales, por así decirlo, pero todas son comerciales, claro, pero los grandes emporios editoriales, pues yo creo que más bien ya no se detienen tanto a revisar esos proyectos de los traductores, ¿no? Bueno, más bien mi pregunta va por… ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, hay un traductor que tiene un buen proyecto, al editor le gusta, tenemos el tema de los derechos de autor, que ya por ende ya es un problema económico, porque muchas veces las editoriales independientes pues a lo mejor tienen las ganas, no tienen el presupuesto, por eso se acercan a los apoyos, pero esos apoyos también de alguna manera están pues muy condicionados, ¿no? No dejan de estar manoseados también un poco por las instituciones. Y bueno, entonces, ¿hacia dónde va el tema de la traducción si queremos dejar de ser esclavos, como dijo Gerardo? O no porque nos sintamos esclavos, sino porque de alguna manera, si así nos ven, ¿cómo vamos a cambiar esa perspectiva? Si por donde quiera uno irse de alguna forma, te ponen trabas. El traductor muchas veces tiene relación directa con el autor y eso debería de ser algo positivo, ¿no? Para cualquier editorial. Sin embargo, evidentemente se enfrenta siempre el tema de los derechos y de los proyectos que se meten a concurso y los pocos apoyos, etcétera. ¿Quién decide al final, no? Entonces, bueno, mi pregunta se alargó un poco, pero a ver si… Yo diría que, a ver, después de todas las quejas que he dicho, de plañir un rato, también me gustaría decir que creo que hay signos de que las cosas cambian. Una de ellas es esto que mencioné al principio, ¿sí? La evolución que ha seguido la edición independiente. ¿Sí? Ediciones Sin Nombre o El Tucán de Virginia o incluso El Milagro están marcados por una época. Tenemos que renovarnos, ¿sí? Somos editoriales viejas, tenemos que encontrarle otro tono o dejar a las que siguen. Bueno, las que siguen sí han evolucionado de otra manera. Por ejemplo, vean los libros de la Caja de Cerillos, la factura es extraordinaria, no son los únicos. Está habiendo muy buena factura editorial. ¿Sí? En la feria vi la fotobiografía de Clarice Lispector, absolutamente asombrosa, qué envidia. ¿Sí? Pero claro, con lo que costó ese libro yo pago 3 años de mi producción. ¿Sí? Son otras apuestas. Y esas apuestas han desarrollado un departamento comercial, lo cual está muy bien. Ediciones Sin Nombre no tiene ni oficinas, ¿sí? Despachamos en mi casa. ¿Sí? Bueno, es una ventaja porque no tenemos que pagar renta, no tenemos compromisos con un casero, no tenemos empleados y podemos tener libros muy modestos, baratos. En la otra apuesta, el ejemplo de Carla Zarewska es buenísimo. Ella es muy profesional con las traducciones. ¿Sí? O sea, toma un autor, establece contacto, pide derechos, los contrata,
negocia, es hábil para negociar, se aprovecha de la amistad entre el traductor y el autor para que no le salga tan caro como hacemos todos, ¿sí? Y está haciendo libros espléndidos. Ahora sé que están preparando varios para la Joplin, que tristemente están recurriendo a traductores argentinos. Tristemente, porque desde el lado del mercado laboral, la verdad es que los traductores que han escogido son muy buenos, ¿sí? Entonces en ese sentido no hay ninguna tristeza. Los nacionalismos no sé si funcionan en esto de la traducción, ¿no? La traducción es al revés, un manifiesto en sí mismo contra el nacionalismo. Otra anécdota, los catalanes, es la más escandalosa que yo he visto. O sea, cuando yo pedí apoyo, les diseñé una colección de poetas catalanes para publicar en México, me dijeron los del Ramón Llull que ellos daban apoyo para traducir al francés, al inglés, al italiano, al portugués, al ruso, ¿no? al húngaro, pero al español ni madres porque No es era la cierto. lengua enemiga. Es que es increíble, es un sentido. ¿Cómo bien? No. Mira. Échate ese trompo a Luna. Échatelo, sí. Le he dicho, no es al mexicano, no al castellano. Sí, yo les digo, oiga, pero en México Pero es al mexicano. no tenemos nada que ver con Castilla. Les valió. Yo, por ejemplo, creo que ha cambiado también la ecuación de cómo está conformada una editorial, como las que mencionas, la tuya, Víctor Manuel, El Milagro y las nuevas, digo, son más ahora, digo, como un trabajo ahí en conjunto de colectivos, o sea, ya sabes, por ejemplo, Tumbón es buen ejemplo, ¿no? Que uno es un escritor, el otro diseña, el otro vende, el otro tal, entonces como un grupo de amigos que tienen intereses en común y se juntan para hacer una editorial, que también otro factor, yo creo que la editorial dejó de ser un poco como un templo, y se dieron cuenta que una editorial, la base de una editorial es sacar un fucking libro, y entonces ya con eso, pues ya te sigues, pero pues lo aprendían en las, digo, muchos de los nuevos editores vienen de las escuelas de diseño que se quitaron esa cosa de encima de ver una editorial de lejos y ahora cómo le hago. Entonces, digo, por ejemplo, los Mangos de Hacha también se me hace interesante, que son un grupo de traductores, también escritores, Mango de Hacha. Mangos de Hacha. Mangos de Hacha, Es que no hay. y que decidieron hacer su editorial porque pues traducían, se les iban juntando sus libros y nadie quería publicarlos. Entonces ellos se juntaron, sacaron el primero, se han ido a los países de los autores, con los que están vivos, con los herederos, tal, a hablar directamente con ellos, a pedirles los derechos. Casi no han pagado un peso por ninguno de sus libros. Solo los viajes. Solo los viajes. Sí. Pero, y está muy interesante ese proyecto, digo, no le veo, claro. O sea, no hay una cabeza de editor. Iba a ¿no? decir que- esto un justo, concepto, sí. ¿no? Así como mencioné la Joplin, ese es el otro ejemplo. Mangos de Hacha. Digo, me dan una profunda envidia porque publican autores que yo leí mucho y que me habría gustado publicar. Y lo están haciendo muy bien. Y no tienen tan obvia la cosa de publicarse a sí mismos, ¿sí? Sino que están, las editoriales independientes, una de las razones por las que nacen, es porque somos escritores y estamos hartos de llevar un libro al fondo y que tarden 12 años en publicarlo. Si te publica. Y si te publica. Y si además sabemos hacer libros, pues decimos, ¿para qué? Se lo doy a Grijalvo, se lo doy a Planeta, mejor lo hago yo y lo hago como yo quiero. Ediciones Sin Nombre nace así, me dan una beca de esas de coinversión para hacer un libro y publicarlo, y entonces digo, bueno, pues empecemos una editorial y a ver qué pasa. Yo dije, si llegamos a 10 libros, habremos hecho mucho, vamos en 400. Esa es necedad. Sí. Bueno, y otro ejemplo también en ese sentido es Alias. Sí. O sea, es una editorial que no ha pagado, o sea, piratea. Es una editorial que se dedica a piratear justo en ese sentido. Pues ya no, o sea, dejó de piratear, ¿no? Dejó ya un poco, El de- porque empezaron a entrar justo con esos candados de para tener la beca de coedición, necesitas el contrato, ¿no? Pero gran parte de su catálogo es sin ningún derecho, De ¿no? los happenings que hicieron por la exposición esta que tuvieron en Estados Unidos,
querían imágenes de las piezas. Ujú. Güey, pero Damián les dio la vuelta así de forma increíble. Agarró a sus alumnos a 10, que aparte los explota como quiere, y los puso a dibujar las piezas. No pagó un peso al museo que hizo la exposición. Digo, esa es buena. Para que no fueran fotos, Claro. se puso a sus alumnos a dibujar. Que en eso el ingenio en otro ámbito, pero está- justo está pasó bueno. algo parecido en Canal 22. Cuando fue el Mundial, pues no tenía los derechos para transmitir los partidos de fútbol. ¿Los dibujaban así? No, se ponían en el Zócalo, la proyección del DF, del Zócalo, ponían la camarita como si estuviera ahí el Jorge Fernández, ¿no? Conduciendo. Entonces podían pasar los goles. No tenían el permiso de la FIFA, ¿no? Pero estoy en la plaza pública grabando, ¿no? Y podían en su noticiero poner ahí el golazo. Está bueno. Sí, pero... Lo que pasa, bueno, creo que yo llegué tarde, no sé si ya se planteó el tema, pero me pregunto qué pasa con los autores del pasado, ¿no? Cuando ya se han liberado los derechos, yo soy germanista, entonces creo que, bueno, quien estudia filología de algún idioma, pues tiene una lista, ¿no? de cosas que valdría mucho la pena. Yo me imagino que habrá muchos problemas de divulgación, ¿no? de comercialización, ¿no? Digamos, llamar la atención hacia un proyecto X. Y pues hasta ahora pues a mí me han publicado cosas así por una beca o por algún estado que se están pudriendo en la bodega, ¿no? Todos los ejemplares porque no hay precisamente difusión, ¿no? Pero me gustaría saber su punto de vista acerca de esas cuestiones de esos autores, digamos que valdría la pena rescatar de alguna forma, pero ¿cuáles son sus problemas como editores? ¿Cuáles son los problemas a enfrentar para, digamos, sacar estos títulos, ¿no? Yo creo que es un problema económico. Sí, creo que sí. Nosotros, los editores independientes, conseguimos hacer un proyecto de cada 10, más o menos es la proporción. A veces proyectos muy buenos no llegan a poderse hacer porque no tienen financiamiento y porque el 90% no tenemos dinero para invertir y esperar a que se recupere. ¿Sí? En una mesa aquí, hace 2 años, yo creo que tú también estabas, que estaba Jaime en la Bastida, sí, en la terraza. Sí, alguien me preguntó del público, bueno, pero si usted se sacara 50 millones de pesos en la lotería, ¿a quién publicaría? Y yo dije, yo no publicaría a nadie, me iría a Cancún y me quedaría viviendo allá. Sí, hay un factor económico que, por ejemplo, resolvió muy bien, es uno de los ejemplos de lo que estás diciendo, el acantilado, la editorial española. O sea, ellos empezaron a publicar a Chateaubriand, a Casanova, a escritores del 18, del 19, que ya no tienen derechos, en nuevas traducciones bien hechas, hay que decir que cuidaban sus traducciones, en un sello muy bien pensado. Lo que nunca esperaban era que fuera tan exitoso. ¿Sí? Ellos mismos se sorprendieron de que las memorias de Ultratumba se volviera bestseller, las memorias de Casanova, ¿no? Son libros tochotes, caros, ¿no? Para eso hay que tener dinero y capacidad de difusión. Tienes razón también en esa parte. Te pongo un ejemplo concreto mío. Yo publiqué el Hamlet en la traducción de Tomás Segovia y me ha resultado un bestseller. Publiqué el Rey Juan en la traducción de Pedro Serrano y he vendido 16 ejemplares en un año. No está mal. O sea, ¿por qué? Porque en Tomás Segovia la traducción de Hamlet se volvió casi legendaria. ¿Sí? Entonces lo buscaban por Tomás. No por Shakespeare. No, la primera la hizo Norma.
en aquel proyecto de Shakespeare por escritores que fracasó. ¿Sí? Llegaron a publicar como 15 o 20 y querían hacer todo Shakespeare, los 60 o 70 obras, ¿no? Entonces, quiere decir que para venderlo como Shakespeare tendría que ser más barato el libro y tendría que tener un aparato que lo llevara a las escuelas, que lo difundiera en círculos de lectura. Eso hay, los técnicos de economía del libro hablan de un punto de inflexión. Tú publicas 300 libros y aunque los vendas todos vas a perder. Publicas 1000, a lo mejor sales tablas, si los vendes todos. Publicas 3000, si los vendes todos ya ganas. ¿Qué tiraje tienen tus libros? 1000. ¿Los tuyos? 1000 o 500. Los míos 500 y 300. Entonces, tenemos que depender, cosa que nos han reclamado muchos lectores, de que seamos independientes, pero dependamos de las coediciones. Claro. Pero es que es una realidad No, es que del totalmente, mercado. no hemos hablado de eso, pero digo, ya en su historia de, ¿cuántos dijiste? 20 años ahorita con la editorial, ¿15, 20? 20. 20, pues ya es un catálogo muy amplio, ya puede haber un ingreso posible, ¿no? Para nosotros, el ingreso de venta del libro es nulo. O sea, es decir, lo que entra no alcanza para mantener el negocio. Entonces, sí es verdad que los estímulos, antes decían, ¿no? Que es como, depende de una parte, pues sí, es una parte en la que es muy valioso, yo sí creo, ¿no? O sea, que ha permitido, parte de este boom editorial independiente también es porque hay estímulos que han permitido ese tipo de apuestas, ¿no? Mal impulsados, porque yo creo que cometen muchos errores. Por ejemplo, actualmente, cuando se coedita desde el Conaculta, tratan igual a estas 3 editoriales que a, digamos, Random House o Alfaguara, y les dice, oigan, es que no son lo mismo. Y te contestan, es que tenemos que ser parejos. Sí. No, no es verdad. Sí, como justo el viaje a Londres, ¿no? Sí, o sea, no es verdad. Tendría que ser dirigido ese apoyo a editoriales que no tienen el ¿para qué Sí, los necesitan? medios o posibilidades para tener una... ¿Y qué han hecho esas editoriales grandes con esos apoyos? Publican libros de compromiso que no van a vender y nos quitan el espacio a nosotros. Las editoriales grandes, cuando vieron lo que estaba pasando con las editoriales independientes, en lugar de seguir creciendo, se voltearon y pelearon con nosotros. Uno dice, bueno, qué triste, ¿no? Y la burocracia, como le interesa en tener en su catálogo a José Saramago, a Elena Poniatowska, pues entonces les paga mucho dinero por esos autores. Dinero que en realidad nos haría mucho más falta a nosotros. ¿Sí? En fin, yo creo que... Yo nada más quería, en esto, ya que estamos hablando de los estímulos, contarles que yo estuve justo el año pasado, fui miembro del jurado del programa de Protrad, del FONC. Y lo quería sacar a colación porque ahorita justo metiste un juicio. Por eso es que me interesa saber y quiero que haya un... No importa, porque quiero contarles mi experiencia, cómo fue. Porque ahorita justo decían que estaba muy viciado, ¿no? Algo así fue mi experiencia, se los juro, como jurado, sin ningún tipo de compromiso. Yo nunca he trabajado para el FONCA, en ninguna institución, ni nada, ¿no? Pero fue realmente de una discusión muy seria y muy de qué proyectos nos parecían bien sustentados. Que es lo que quería justo como transmitirles, que a lo mejor si te hago puede funcionar mi experiencia en ese contexto. Y lo que realmente primó fue la discusión de ver qué proyecto está sustentado por una parte legal, que haya un compromiso, una carta de interés, posibilidad de que haya una venta de derechos que se pueda formalizar, luego que haya una buena justificación del proyecto, que sea viable, que sea realizable, ¿no? Y muchas veces el autor, ¿no? Si tenía un interés o no, privilegiando, yo metí mucho ese punto en las discusiones y varios estaban en el mismo tenor, de apoyar justo los proyectos más riesgosos, o sea, en el sentido de, justo ganó uno que fue una bestseller que se llama Perros, una que vendió, creo que era de Random, fue la última en entrar en el apoyo, que fue muy polémico porque era, ¿para qué vamos a apoyar la traducción de esta obra que se llama Amores Perros, no me acuerdo ni qué era, a una editorial alemana que era comercial, y de repente fue, bueno, pues tiene todas las condiciones para poder ser seleccionada, ¿no? Pero sí había un
una sensibilidad al menos de sí apoyar proyectos con editoriales y de autores que fueran, ¿no? Entonces me importa sacarlo, sé que puedo ser como el diálogo de repente aquí, pero justo porque yo también como, yo dentro de la marginalidad o desde la edición independiente, que uno siempre ve las instituciones como, ¿qué se mueve por ahí? ¿No? Que como, mi experiencia fue decir, puta, todo estaba normadísimo. Normadísimo, ¿eh? No, se los juro. O sea, yo fui jurado. No. A ver, yo creo que Me tiene- interesa decirlo porque muchas veces es ese mito que yo también tengo. No quiere Sí. decir que no haya luego otro, ¿no? O sea, como, A ver, cuando yo critico mucho los sistemas de apoyo, tanto a traducción como a edición, no son a los jurados funcionando haciendo una selección, sino el filtro, incluso burocrático, que ponen para eso. Hay veces que llenar el formulario necesitas un doctorado. Totalmente. ¿sí? Y a veces un poquito absurdo. Por ejemplo, me pasó a mí diciendo yo tengo los derechos por el autor. Y te dicen, no, los necesitamos por la editorial. en Protrata te pasa. Sí, en Protrata, es un concepto mercadotécnico. ¿sí? Porque una editorial no te los va a regalar, te va a cobrar. ¿sí? Mientras que el autor te los puede regalar. Ahora, también puedo decir, como él como jurado, yo como participante, que yo he tenido muchos apoyos del FONCA para editar, de la UNAM, de los institutos de provincia. En general nunca me han dicho qué publicar. Yo presento los proyectos y me los apoyan o no. Eso va a empezar a cambiar. Porque ahora lo que ven universidades de provincia es la posibilidad de desplazar a las editoriales independientes su producción editorial y entonces a sus autores te van a decir, sí te doy para hacer un libro, pero es un libro que doy yo. No, a mí sí me dicen, ¿eh? Sí. A mí sí, digo, para apoyar a un autor así importante tal, y si Sí. es un libro grueso, Sí. hasta 2 o 3 me meten. ¿sí? Sí, de sus autores, ya sabes, regionales. Y o- ese es un peligro de una calidad gravísimo. Gravísimo, Porque, por sí, ejemplo, Antropos, que era un buen sello editorial, se arruinó por eso. Porque empezaron a publicar para conseguir dinero Sí, el los libros de las compromiso local. universidades, que eran en el 90% un desastre. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo quiero hacer un comentario, pregunta. Yo, por ejemplo, como traductor y de algún modo también como lector asiduo, yo, por ejemplo, voy a las librerías y puedo ubicar, por ejemplo, en la caja de cerillos, ¿no? Veo libros de Arreola, de Alfonso Reyes, de Álvaro Enrique, de Aldous, de Elizondo, de Biel Temperley, de igual acá, ¿no? De Shakespeare. Y yo digo de algún modo que como editores, es decir, poniéndome en su lugar, de algún modo tienen que saber qué publicar en el sentido del riesgo, ¿no? Es decir, finalmente es probable que no siempre se vea como un proyecto de algún modo mega redituable, pero sí tiene que tener cierta seguridad y cierto valor, ¿no? Dentro de sus líneas editoriales. Y en ese sentido creo que nosotros como traductores tendríamos que ser muy inteligentes de saber ubicar justamente esas líneas editoriales de cada uno de los proyectos de ustedes. Y en ese sentido podemos proponer proyectos que quizás sean viables y que encajen en cada línea, ¿no? Pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, en el formato de la caja de cerillos me encantaría ver, entiendo que aún no han publicado traducciones, pero por ejemplo, algún cuento de Ray Bradbury encajaría creo que perfectamente ahí, ¿no? Me encantaría. Con Aldous igual, poesía o con Ediciones sin nombre, no sé, a partir hay una antología que me gusta mucho creo que es de Ediciones El Equilibrista, de toda la poesía norteamericana después de Pound, ¿no? Y hay tantos autores ahí de los cuales se puede publicar su obra o alguna parte de sus obras independientemente. Entiendo que en algún modo esta parte de los derechos y todas las restricciones o limitaciones económicas de algún modo juegan en contra, ¿no? De ese tipo de proyectos, pero a partir justamente de colaborar tanto nosotros traductores con ustedes editores en ese tipo de proyectos y armarlos bien y conseguir este tipo de apoyos como Protrad, todo este tipo de
pues sí, de apoyos para que se generen esos proyectos. Creo que se puede de algún modo generar libros como tal muy atractivos, ¿no? Pongo otro ejemplo que traigo rondando en la cabeza y que a lo mejor es un ejemplo de la pregunta anterior, ¿no? De estos obras y autores que ya están liberados los derechos. Por ejemplo, la obra de William Blake, ¿no? Poeta inglés del siglo XVIII, XIX, que de algún modo no se ha recuperado tanto, creo que Visor tiene alguna edición, y ahí uno tendría que ser inteligente y decir, ok, a lo mejor ya hay traducciones de Blake, ya hay muchas versiones, ¿qué puedo ofrecer algo nuevo de Blake? No hay, por ejemplo, en español un libro como tal que sea su obra poética y sus imágenes, y la obra pictórica del mismo Blake, ¿no? Que a mí se me haría un proyecto muy interesante, muy viable. Lo menciono como ejemplos de lo que se puede, digamos, llegar a acuerdo con los editores para generar proyectos muy valiosos, ¿no? La editorial independiente que más traduce es el Tucán de Virginia. Es notable el catálogo de traducciones que tiene, no todas buenas, hay que decirlo también. Y Sexto Piso también. Y Sexto Piso también, ¿no? No, Sexto Piso, perdón, es que me estoy refiriendo a poesía. Perdón. En Sexto Pensé que en Piso traducciones en general. Tiene un catálogo espectacular, pero sí hay que decirles que sus traducciones son infames. Y es muy grave porque las malas traducciones hacen que un autor se pierda. ¿Sí? Eso le pasó a Anagrama. Anagrama fracasó en un periodo porque sus traducciones era inconcebible. No es que estuvieran escritas en ibérico, es que no estaban escritas. No sabías qué sintaxis tenía eso. Ahora, la pregunta de la compañera sobre los clásicos corresponde un poco a la que hacías. Ahí, por eso decía la competencia que uno tiene. Si tú te vas aquí a Donceles, encuentras William Blake a pasto, ¿sí? En buenas traducciones, en malas traducciones, en ediciones de lujo, en ediciones de Editores Mexicanos Unidos. Es muy difícil competir con libros de 40 pesos. Cuando a lo mejor tu libro se va a vender en 200 o en 250. ¿Sí? Es muy problemático. Tienes que encontrarle esa jiribilla que le encontró el acantilado. ¿Sí? Ahora, Valcorba, que acaba de morir hace unos meses, es un editor que está en este negocio desde los años 60. Y que era millonario. Y que era millonario. Sí, o sea, no es alguien que le pegó con su proyecto editorial a la primera. Estuvo en Libres del Mal, trabajó para Ediciones 62, o sea, se dedicó a la edición catalana, que era una apuesta relativamente segura porque se lee mucho en catalán en Cataluña. Entonces, no te creas que no se piensan en esos proyectos. Cuando tu pregunta, ya no me alargué, pero yo tenía alguna vez un proyecto de los novelistas olvidados del siglo XX. ¿Sí? Sí, o sea, todo el mundo, Thomas Mann, Proust, Joyce, Faulkner, pero ¿alguien ha leído a Henri Bosco? Es un novelista extraordinario en francés. ¿Sí? En su momento tan importante como Claudel, pero es católico. ¿Sí? Entonces ha pasado de moda. ¿Sí? Tiene una novela que se llama El Anticuario, que es de primera línea. Y así podríamos encontrar tranquilamente 100 ejemplos. ¿Sí? Entonces, ahí el problema es una particularidad grave de México, que eso sí tenemos que ser muy conscientes. Tenemos un índice de lectura bajísimo. ¿Sí? Cuando salió la noticia aquella de que teníamos menos librerías que Haití, se escandalizaron todo el mundo diciendo que menos que esos negros. Y era verdad. ¿Sí? Vas a Buenos Aires y te da una envidia lo buenas que son las librerías, la cantidad de librerías que hay, la diversidad, librerías de viejo, librerías de usado, librerías de antiguo, librerías de novedades, librerías especializadas, librerías para ligar, o sea, hay de todo. Muy bien, y sin embargo este año, perdón, rápido, nomás un comentario.
leí que esta sexta edición de la Feria del Libro Independiente fue la más visitada y la que más venta tuvo. ¿Cuál? Esta feria, esta sexta edición la de la Feria del Castellanos. Libro Independiente fue la que Sí, más… y tendría mucho más si el Fondo de Cultura la promoviera. El Fondo de Cultura le da el espacio, pero no mueve un dedo. Sí. Este año una de las razones fue tuvimos un apoyo de Coinversiones, nos dio dinero para la organización de la feria. Todos los años anteriores no habíamos tenido un peso, era chamba de nosotros Estuvo un y autor no invitado, podíamos. no sé qué, ¿no? Sí, desde hace varios años hay invitado como especial, pero eso ayudó muchísimo. Se contrató una persona de prensa y sí se reflejó rápido, aunque las actividades justo creo que no estuvieron tan buenas como otros años, pero o sea, las mejores ventas no reflejan la mejor feria, pero sí ayuda el dinero a que haya Oye, más que fue una visitantes. semana más, decías y hubo una ahora, semana ¿no? más que, sí. Yo la pregunta que les quiero plantear es, en el último año y medio he descubierto todo la biodiversidad y la complejidad de las relaciones que hay entre el traductor y el resto de la cadena productiva en el mundo editorial, a diferencia de la traducción estrictamente comercial, donde finalmente nada más lidias con un cliente final o con, si al caso, un revisor, un Language Quality Assessment Manager, algo así. En el mundo editorial sí se establece una serie de relaciones como casi de cadena alimenticia entre el corrector, el revisor, el editor, el diseñador, quien manda imprenta, el encargado de producción. Entonces, en esta ocasión, aprovechando que están ustedes aquí, en lugar de hablar, como siempre lo hago, de qué es lo que se desea, qué es lo que hace falta que mejoren o las cualidades que deben tener los editores, los correctores, ¿o ustedes qué sería como su traductor ideal? ¿Qué sería lo que quisieran ver, si no en todos, en muchos, a lo que más traductores deben aspirar? ¿Qué es lo que deben aportarle a la experiencia que ya tienen dentro del mundo editorial y qué falta por hacer, qué cosas falta por innovar? Por ejemplo, de varias cosas que están comentando aquí, de repente me parece que a veces a los traductores nos puede faltar ser más portavoces o comunicadores del trabajo de traducción que hacemos, de defenderlo en más foros, en más espacios, porque precisamente somos quienes más profundamente nos vinculamos con las obras que traducimos y somos los que podemos explicar precisamente cómo cada una de esas obras tiene un mérito editorial, cómo se inscribe en una tradición, con qué dialoga, cómo puede leerse y releerse a la luz de eventos recientes o pasados, cómo se vincula con otras tradiciones literarias. Además de eso, ¿ustedes qué considerarían que sería lo importante que los traductores le agreguen al mundo editorial, además de, obviamente, hacer un trabajo de calidad? Es ustedes. No sé. Bueno, es… Cuando viene alguien con un proyecto de traducción, yo en los idiomas que puedo, francés, inglés, catalán, ¿sí?, miro la calidad del trabajo. En otros, pues alguna idea te puedes dar, portugués, italiano, incluso alemán, ¿sí? Por ejemplo, la España, Reina Palazón tradujo a Paul Celan y hizo un crimen. O sea, es increíble lo que hizo. Y le dieron el Premio Nacional de Traducción. O sea, sí, no se puede creer, ¿no? O sea, es una traducción infame, infame. Bueno, cuando viene un traductor con una propuesta, además de la calidad, pues claro, nos conviene que tenga buenas relaciones con los círculos de apoyo a la traducción, con el autor, con lugares de fomento a la lectura, de manera que muchas veces un traductor llega con el proyecto, los derechos y el apoyo económico. Si además es guapa, está todo perfecto. ya es maravilloso el asunto. Perdón por el sexismo. Ese es el traductor ideal.
Un gran traductor es José Luis Rivas, ¿sí? Yo no le voy a encargar una traducción a Rivas porque cobra mucho. ¿Sí? Es un pesado además. Digo, Es un pesado, sí. Para nosotros hizo una de John Donne, firmó 10 veces ya su visto bueno final, y no la quitó de pronto, ¿no? La publicó ya alguien más, esa misma traducción, porque se enojó. Nunca acabó Sí, pretextos, yo creo. Le encanta seguir sí. y seguir y seguir, Sí, como nunca el termina. cuadro de este man. En el negativo sigue corriendo. Imposible ese güey. Sí, O en la placa de impresión. Es una broma lo que dije, pero es también lo que hace un buen traductor. Y mucha gente ya sabe que tiene que hacer eso, sobre todo de poesía. Es distinto cuando tú dices una novela y escoges un traductor y se la encargas. ¿Sí? Ahí eres tú el que busca el financiamiento, el que le ofreces una cantidad por cuartilla, que normalmente nosotros los independientes pagamos un poquitito más arriba del tabulador de mercado. El fondo normalmente fija eso, dice que no. Dice que no. Dice que ni madre. Intercambio por una chela. Sí. Entonces, ahí el asunto debería ser que fuera mucho más diverso la cantidad de apoyos que pudiera haber, ¿no? No es privativo del libro. El mundo mexicano de la cultura es un mundo muy esclerotizado, ¿sí? Yo ahora dirijo un museo que necesita dinero, ¿sí? Y bueno, voy a ver a señores de mucho billete para ver si me dan dinero. Y siempre te piden algo a cambio. Hay quien te dice, pero me dejas poner un restaurante en el museo. Dice, oiga, no, es un edificio del siglo XVIII. ¿Me dejas hacer ahí la primera comunión de mi hija? Pues no puedo. Sí. No hay, como en otros países, el señor que dice, pues le doy un dinero al MoMA o a la Ópera de Boston o al Museo de Los Ángeles, ¿sí? Y socio del museo, se llaman, sí. Sociedades del museo. Entonces, sí, hay que empezar a cambiar ciertas cosas. Insisto, yo creo que actualmente la edición independiente está sufriendo un cambio, donde editoriales modelo anteriormente, como el Tucán de Virginia, como Ediciones Sin Nombre, se están quedando atrás, ¿sí? Si no encontramos una renovación, pues nos van a superar la Caja de Cerillos, Tumbona, tienen más imaginación, están incorporando diseñadores, están incorporando los libros, los fotolibros. La que empezó con eso fue Deborah Holz, ¿sí? Con sus sensacionales que a mí entonces me parecían horribles, ¿sí? Ahora tengo que reconocer que me equivoqué. No que sean bonitos. Que le atinó a una. Sí, pero le atinó a una. En el camino ha habido muchos caídos. Desapareció Colibrí, desapareció prácticamente Verde al Lago. ¿Sí? Sí. Sí hay, y bueno, me acordaría de muchas más que empezaron muy prometedoras. Alguien decía o tú lo comentabas, una de las características del editor independiente de un cierto tipo es yo publico lo que se me da la gana. Que no se va a vender, no me importa. No porque tenga dinero, sino porque es un rol cultural, casi happening, como el billar de Lucrecia. A mí, Rocío Cerón me dijo, mis libros no tienen por qué ir a librería, yo los vendo en fiestas. O lo que hace Belatín. O lo que hace Belatín. O sea, son alternativas, Tiene un proyecto que se llama Los 1000 libros de Belatín o algo así, los 10,000, una cosa así, ¿no? Así, maravillosa, que es una cantidad enorme de libros. ¿Qué hace él? O sea, son unos pequeños libritos de un formato pequeñito, son así cuadraditos. Y los vende ahí afuera de las ferias, hace como un happening de va a venta. sus lecturas y los vende. ¿Cómo? Sí, en algunos casos los vende Sí, por anticipado. Sí, sí.
Exacto. Bueno, hay otros proyectos así. Yo quería decir sobre eso mismo que decíamos del traductor, yo sin meterme mucho en terreno, porque no tengo yo la experiencia, les digo, de nuevo, en ese terreno, pero lo que hacemos mucho en la caja es una cosa que llamamos de riesgo compartido. Aquí decíamos, hablamos de colectivos antes, igual funcionamos en Caja de Cerillos, invitamos a un diseñador, porque no tenemos diseñador fijo, somos mi socia y yo, no hay más en la Caja de Cerillos, y un asistente recientemente de hace como 1 año y medio, y es invitar a un diseñador, de repente invitar a un autor, oye, mira, entrémosle, armamos el proyecto, vamos a ver, y si sale, lo que se gane, no lo repartimos y ya no. Pero hay una inversión de todos, de un riesgo por hacer el proyecto, ¿no? Un traductor también podría hacer eso, quizás, lo digo ahora, ¿no? Sin tener yo esas medidas, que tú llegues, confío en este proyecto, me encanta este libro, tengo todos esos argumentos de por qué es importante traducirlo y que se venda en México, y hago un editor y dice, entrémosle. O sea, yo también parte de lo que hago es invertirle, ¿no? Eso desde del mundo de la independencia. O sea, con Random no vas a llegar a negociar de esa manera. Pero como independiente sí. Si tú ves lo que decía antes, una afinidad con un catálogo con el que puedes llegar a ofrecer una cosa que les entre interesante, y el editor te dice, mira, me encanta, pero no tengo un centavo, pues a lo mejor puedes decir, pues entrémosle. O sea, ¿en qué esperaríamos los independientes de un traductor? Pues a lo mejor también una disposición a arriesgarse conjuntamente, porque no tenemos muchas veces los recursos para hacer todo lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y parte de eso es pagar una traducción bien pagada, ¿no? Y de repente, bueno, entrémosle con un porcentaje, si sale lo repartimos. Se me ocurre ahora, ¿no? Como esquemas posibles, que así funcionamos en la caja en otros ámbitos, ¿no? Que es eso, es el diseño, la corrección, el trabajo editorial. Nosotros trabajamos gratis, ¿no? Es como tienes que buscarte un ingreso, porque el trabajo que hace que eso sea posible, pues no sale de lo que hacemos, ¿no? Pues lo queremos hacer. Pues decía, es una apuesta porque nos encanta, porque creemos en ello, porque nos realiza como cada quien tiene sus motivos, ¿no? Porque recibe a las traductoras. Porque recibe a las traductoras. A ver, claro, y si viene con un whisky por debajo, mejor, ¿no? ya para terminar, no hemos hablado aquí de lo que representaría verdaderamente un cambio en la edición independiente y en la edición en general. Librerías y distribuidores. ¿Sí? Las librerías mexicanas son las peores del mundo. ¿Sí? Y cada vez va peor. Y cada vez están peor. Y además, limitadas a las cadenas. Ya no hay librerías independientes. O sea, las librerías del fondo, del Estado, las librerías de Educal, del Estado, las librerías universitarias, del Estado. De las 500 que hay, esas suman casi 300. Las otras librerías, Péndulo, Gandhi. A mí los libros en Gandhi yo ya dejé de llevarlos porque era absurdo. ¿Sí? En el Péndulo algunas sí, otras no. El fondo a veces es receptivo. Educal es bipolar. Sí, a veces recibe mucho, a veces no recibe nada. Pero no hay una política de distribución. En fin, eso sí. ¿Será que también va para allá esta tendencia, ¿no? El Ermitaño ya puso su librería. Entonces, bueno, y era para está allá por va, hacer una. o sea, son ideas. A lo mejor hace a ver. No, ¿Cómo, bueno, cómo? me vino a la mente en el tema de la distribución, ¿no? Ah, ¿dónde está? En San Enfrentito Pedro de de- los Pinos. Bueno. Claro. No. Bueno, pues creo que nos llegó la hora. Les quiero agradecer infinitamente que hayan estado aquí, que la paciencia, mi nerviosismo en el micrófono. A todos ustedes también, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario, aportación, sugerencia, felicitación. No, yo sí los felicito por el proyecto de cada uno, por el esfuerzo de cada uno, por sus ganas, su entusiasmo, por el producto. Sigan haciéndolo. Yo creo que eso es lo que al final nos mantiene a todos en este trabajo que pues el proceso editorial pues se compone de diferentes actores y bueno, los traductores queremos formar cada vez más, ¿no? Ser parte de este proceso y salir del anonimato un poco. Muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera?
publicar traducciones como... No, digamos, fue el interés primario, fue así. La colección, por ejemplo, esa que es Ilustres, de literatura ilustrada para adultos, justo surgió pensando en literatura hispanoamericana del siglo, o sea, siglo XX contemporáneos, con obra inédita contemporáneos. Ahora, dentro de esta colección donde estamos planteando posiblemente el de Coseguí, o sea, como que empieza a ver también, bueno, ¿por qué nos limitamos tanto? ¿No? Si de repente, pero no era como prioritario, fue más sí con una tradición hispanoamericana. Eso principalmente ha sido el catálogo. A otra, no hemos hablado de ese tema, que también es la traducción que muchas veces el editor encarga a otras lenguas, o sea, no solo traer al español. En nuestro caso hay experiencia en ese sentido. Tenemos obras bilingües, tanto en inglés, que hemos traducido, ¿no? Que vienen en ambos idiomas, como en lenguas indígenas, que es otro ámbito de la traducción también, ¿no? Que tenemos 2 obras ya traducidas, y en eso justo, en el esquema que les contaba al principio, de lo compartido. O sea, fueron libros que agarramos a una serie de colaboradores, de hablantes de lenguas indígenas, oigan, hagamos este proyecto, creemos en él, vamos a hacerlo, ¿no? Cuando consigamos el recurso, lo repartimos, ¿no? Entonces fueron así, tenemos ese tipo de experiencias. Y en ese tipo de traducción, uno lo que espera mucho como editor y agradece mucho también es el lector crítico, que el traductor también sea un lector crítico y proactivo. Yo como editor, cualquiera, digamos, involucrado en la obra, lo que pueda también como aportar desde, no, oye, me encontré esto, ¿por qué no hacemos? Encontré eso, como editor uno lo agradece mucho, es enriquecer el diálogo y ver cómo se puede mejorar la obra. Y en ese sentido el traductor también tiene un lugar. Digo, en el sentido de traer al español es muchas veces una versión, que también habrá temas a discutir con el editor posiblemente, pero en el caso de llevarlo del español a otra lengua, pues es una maravilla, ¿no? Que te puedan decir, oiga, aquí, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no? Entonces también, yo como editor agradezco mucho esa proactividad, ¿no? Del traductor y de todos los agentes que estamos involucrados en la hechura. ¿Han hecho ediciones de libros que son bilingües entre lenguas indígenas y español? Sí. ¿Les interesaría chino, poesía china? Poesía china. Sí. ¿Y harían una edición de un libro así, digamos chino-español? Pues es que ahorita justo ha sido, nuestra línea en ese sentido ha sido con lenguas indígenas. O sea, nos importa mucho una parte de diversidad cultural en México. Tenemos 2 obras hasta ahorita que es perdón, yo traje aquí esto porque pensé que íbamos a hablar un poco de las editoriales, pero tenemos este libro que es un pequeño, es una leyenda maya, es una versión, no de una leyenda traducida al español. En ese caso fue el autor de habla española quien tradujo, ¿no? La versión en maya, y tenemos este otro que es un juego realmente para niños, para sensibilizar sobre la diversidad lingüística de México. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar 52 palabras que elegimos mi socia y yo, que nos parecen 52 posibles palabras para nombrar al mundo, sentimientos, familia, ¿no? Y lo que hicimos fue invitar a distintos hablantes de lenguas indígenas, así como se dice en su lengua, para hacer una especie, ¿no? Entonces, es una forma de introducción, de sensibilizarte a ver cómo se pueden nombrar de otra manera los mundos posibles. Al final viene un glosario que también te explica la particularidad de cada idioma, ¿no? De dónde viene esta palabra, por qué no existen en muchos idiomas ciertos términos, ¿no? Es un poco como hablar y sensibilidad sobre ese tipo de rutas y riquezas del lenguaje. Pero he hecho más en ese sentido, como de lenguas mexicanas, ¿no? Del territorio. Quien ha hecho cosas así puede ser una editorial en la que trabajamos mi socia y yo, que no sé cómo está ahorita, que se llama Nostra, que tiene una colección de cuentos. ¿Es para niños esto? ¿O no necesariamente? Ah, no, no es para niños, ok. Ah, sí nos interesaría. Ya. Ahorita, digamos, no especialmente. Yo he hecho en la colección de poesía una traducción de Yehuda Mihai, hebreo-español. Y hablé con una editorial argentina que publicó una antología de poesía china para poderla hacer en México, esa misma antología. Chino-español, sabiendo que poner el chino es simplemente una especie de adorno riguroso, porque los lectores que lo lean en chino en México serán muy, muy pocos. Y yo no tengo posibilidad de mandar libros a China, ¿sí? Entonces ahí es una cosa que tiene que ver con la posibilidad implícita de cada libro de conseguir apoyos. Hablo de literatura china,
al Ermitaño le ha ido muy bien con sus coreanos. Sí, y también Arlequín sacó toda una serie, Sí. ¿no? Pero la onda de los coreanos es que a veces las traducciones son muy malas. Yo, por ejemplo, dejé de hacer con ellos porque estaban bien. Muy malos. Sí, bueno. Pues muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues sí, aprovechamos ya para que se vaya al baño también. Digo, también para no tenerlo aquí. Salió corriendo al baño, está bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. No sé si tengan algo más que compartirnos. Por estar aquí y por invitarnos. Un aplauso.